Ecuador, Ecuador querido, abogado de derechos humanos exige justicia para los 16 militares involucrados en el caso Las Malvinas. Fernando Bastiás, reconocido abogado de derechos humanos y representante legal de las familias de los 4 niños fallecidos en el trágico incendio de Las Malvinas, ha sido enfático en su postura. Son los 16 militares involucrados en el caso que deben enfrentar un proceso penal riguroso. Según Bastiás, no solo se trata de determinar responsabilidades por la tragedia que acabó con la vida de los menores, sino que también de evitar que actos como este queden impunes o sean utilizados para desprestigiar a las víctimas. El abogado denuncia que ciertos sectores han intentado desviar la atención, culpabilizando a los pequeños o minimizando el rol de los uniformados, lo que considera una estrategia inaceptable para desacreditar a las familias afectadas y diluir la gravedad del caso. Pero, ¿quiénes están metidos en esto? ¿Quiénes son los que están realmente metidos en esta situación? Vayamos a ver y venimos a comentar. Mañana se resolverá la apelación a la prisión preventiva de los militares acusados, un paso clave en el proceso judicial. La decisión marcará un precedente importante sobre cómo se manejan casos de violaciones graves a los derechos humanos en contextos de operaciones militares. Para Bastiás, mantener a los involucrados bajo custodia es fundamental para garantizar la transparencia del proceso y evitar interferencias que obstaculicen la justicia. Además, subraya que permitir cualquier tipo de impunidad podría enviar un mensaje peligroso sobre la rendición de cuentas en situaciones donde el Estado tiene responsabilidad directa. Esta condición se da por la activación automática del mecanismo TIE en sentido Ecuador hacia Colombia o para mantener condiciones operativas de la interconexión, no por solicitud o necesidad expresa. Estos intercambios representan menos del 0,4% de la demanda de energía eléctrica de Colombia durante el mismo periodo, es decir, los últimos 6 días. El Ministerio de Minas y Energía reitera su compromiso con el suministro seguro de energía para todos los colombianos. La evolución de las transacciones de electricidad puede ser consultada a través del administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, ASIC, de XM, Compañía de Expertos en Mercados SAESP, en. La posición del CDH siempre ha sido la misma. Los 16 militares son responsables directo penalmente de la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas y no hay argumento hasta ahora que excluya esa responsabilidad penal. Hace pocas horas, el abogado de alguno de los militares subió a redes sociales un TikTok y a través de este TikTok pretende ingresar un argumento de exclusión de responsabilidad penal a los militares, señalando de que supuestamente se evidencia en un video que están cometiendo algún delito. En primer lugar, en el video, y eso sí, el abogado Jesús tiene la misma formación jurídica que los demás, no se evidencia ningún cometimiento de delito. O sea, siguen tratando de instaurar, perdón que te corte, siguen tratando de instaurar el relato de que los adolescentes estaban cometiendo un delito, estaban robando, que estaban haciendo algo mal. Hay que diferenciar 2 cosas, ¿no? La una, independientemente de que hayan cometido un delito, se sigue un procedimiento. Totalmente. Y lo segundo es, no existe ninguna bitácora, ningún parte o ningún testimonio de que ese día alguien hubiera tomado conocimiento de que los detuvieron porque se encontraban en un contexto de flagrancia. Eso no sale en la bitácora, ni en los partes de detención, ni nadie que lo pueda corroborar que ese día 11 niños estaban cometiendo un delito y por eso se inició una persecución. Porque fueron 11 niños que fueron sujetos de persecución de militares. Y 4 tuvieron la desgracia de ser detenidos ilegalmente por ellos. Y luego incomunicados. Y ahí hay que ser muy claros. Y es que el hecho de haberlos liberado, entre comillas, no excluye la responsabilidad. Si tú los detuviste, tienes la obligación de ponerlos ante autoridad competente o ante sus padres. Y si sus padres preguntan al Estado, ¿en dónde están mis hijos? Y si la última vez formalmente vistos fue en manos de agentes del Estado, ellos tienen que ponerlo frente a la autoridad. Y si no los ponen frente a la autoridad, entonces es desaparición forzada. Independientemente de que hayan sido liberados y que un sujeto extraño los vio, que estaban libres y que ya no estaban bajo manos de agentes del Estado, lamentablemente el incumplimiento de procedimientos tiene consecuencias y en este caso es desaparición forzada. Les guste o no les guste, hayan tenido la intención o no hayan tenido la intención de cometer, entre comillas, una desaparición forzada.
Porque claro, se escucha muy fuerte, pero el contenido de la desaparición forzada es una detención y una incomunicación. Si estás acostumbrado a detener y a incomunicar y no te parece grave eso, pues entonces hay un problema también de responsabilidad política. Porque también es un comunicado a los otros integrantes de Fuerzas Armadas de todo el Ecuador. Si tú detienes e incomunicas a personas, sobre todo si son menores de edad, y no los pones frente a autoridad competente, estás frente a un delito de desaparición forzada. Y quieras o no, vas a tener la consecuencia jurídica de la prisión por más de 20 años. Yo creo que podemos partir desde dos puntos de vista. El primero, este ejercicio de presión que busca generar la defensa de los militares por el caso de las Malvinas, tratando de justificar, si miras, es una estrategia que ha tenido la defensa desde que se conoce el caso públicamente, en la medida que pues quieren dar a conocer que había un supuesto delito flagrante. Ahora lo que tratan de justificar es una riña, inicialmente se hablaba de un robo. Entonces ya hay inconsistencias, inclusive hasta en el mismo argumento que plantea la defensa de los militares procesados. El ponerlo públicamente antes de la audiencia también creo que buscan generar una estrategia de presión de la ciudadanía para en cierta manera jugar con la legitimidad que han tenido las Fuerzas Armadas como institución en la defensa, entre comillas, de la seguridad del país. Ahora, lo que no están mirando es que efectivamente hay una estrategia de desgaste, más bien es como un efecto contrario, ¿verdad? Hay un desgaste que se ha dado a las Fuerzas Armadas como institución, hay un desgaste también de cómo el gobierno ha estado reaccionando sobre las violaciones de derechos humanos, la ausencia de pronunciamientos, buscar otros culpables, en fin, como otros mecanismos que más bien desde mi perspectiva están generando un efecto contrario de lo que realmente buscan hacer. En conclusión, por Richard Díaz, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. En conclusión, el caso de las Malvinas pone en evidencia la necesidad de avanzar hacia una justicia más equitativa y sensible frente a las violaciones de derechos humanos. Más allá del dolor de las familias, esta tragedia obliga a reflexionar sobre la importancia de proteger a los sectores más vulnerables y exigir transparencia absoluta en el accionar estatal. La resolución de la apelación será un momento decisivo que definirá si prevalece la búsqueda de verdad o si se permite que el caso sea manipulado para proteger intereses particulares. La sociedad espera que la justicia actúe con firmeza, haciendo honor a la memoria de los 4 niños cuyas vidas fueron truncadas injustamente. ¿Quién lo hizo? No lo sabemos, pero alguien tiene que responder y la justicia tiene que ser clara sobre este tema. Clara. Si la justicia no es clara, entonces tendremos una justicia que no resuelve nada y que no va a resolver nada porque está amañada. Yo creo, Ecuador, que la conciencia de los que imperan justicia en el Ecuador debe de prevalecer antes que los intereses de ciertos sectores. Este caso es clave porque la decisión que se tome en la apelación no solo afectará a los militares involucrados, sino que también sentará un precedente sobre el tratamiento judicial de violaciones graves a los derechos humanos. Violaciones graves a los derechos humanos. Y es que la prisión preventiva en estos casos suele justificarse para evitar interferencias en la investigación y garantizar que el proceso se lleve a cabo con total transparencia, algo que Bastias considera fundamental. Si el tribunal decide levantar la medida, escuchen, podría interpretarse como una señal de debilidad en el compromiso de la rendición de cuentas, lo que podría generar preocupación sobre posibles actos de impunidad. Por otro lado, si se miente y se sigue mintiendo, como lo vienen haciendo, la situación no va a cambiar en este país, porque se nota que la justicia está amañada. ¿Quién está atrás de esto? Habría que preguntarle a la justicia o a quienes representan a la justicia. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí.
sin temor. Hechos Ecuador.